Tercer bloque de este programa especial de lo que es causa y efecto, y tenemos el placer de poder charlar en lo que tiene que ver con el programa de hoy con la licenciada Fabiana Bobazzi, dije bien el nombre. Ella es licenciada en Administración y Gestión en Educación. Si dije mal, me corrige la licenciada. Especialista también en temáticas que por ahí poco se habla, en lo que tiene que ver con la neuroeducación, educación emocional y otras cosas más que seguramente nos va a estar comentando en esta entrevista. Saludamos a la licenciada Fabiana Bobazzi. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en Mercedes Corrientes para compartir, maravillosas experiencias y maravillosos contenidos respecto de la educación emocional, del cultivo de la atención plena, mindfulness y de otros tantos temas que importan y que convocan a la educación argentina. Bien. Recordamos que la licenciada está haciendo una charla para el Colegio San Carlos en todo lo que va a ser la jornada de hoy, y para meternos un poco en la charla, en lo que se especializa, vamos a estar preguntándole sobre qué es, o por ahí poco se habla cuando hablamos de la neuroeducación. ¿Qué nos puede comentar de esta temática, licenciada? Es algo que ha venido para quedarse realmente. La neuroeducación está habitando afortunadamente varias aulas de la República Argentina y tiene que ver con la relación de cómo aprende y cómo funciona el cerebro y los niños, los adolescentes en las aulas para crear espacios de mejor aprendizaje. Bien. Y esto, llevarlo al aula, en lo cotidiano, ¿cómo esto abarca a todo el conjunto de la institución, en algún sector en particular? Yo particularmente trabajo, es decir, todos mis trabajos, todos mis libros escritos tienen que ver con las experiencias que he recogido con mi labor de tantos años. Entonces, abarca, educación inicial, primarias, nivel secundario y universitario también, y terciario. Es muy interesante, muy fascinante poder trabajar de la mano de la educación emocional, del cultivo de la atención plena, como te decía, y de la neuroeducación. ¿Cómo? A través de conocer cómo funciona y cómo aprende nuestro cerebro, aprender sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, y de esa manera poder ser seres más empáticos. Esa es la palabra, justo le iba a decir. Está relacionado mucho con la empatía, ¿no? Primero con el autoconocimiento, es decir, hay diferentes habilidades socioemocionales que hay que, descubrir, sobre las que hay que indagar y explorar. En la medida que yo me voy conociendo, puedo entender a un otro y conectarme con ese otro, y ahí se generan los vínculos. Algo maravilloso que nos falta un poquito en la Argentina. Necesitaríamos ser más empáticos. Eso es lo que tratamos de hacer desde las aulas. Para ejemplificar o tratar de entender un poco más, por ahí un docente que nos está viendo en este momento, también, ¿por qué no?, alumnos o directivos, 2 o 3 tips básicos para hablar sobre la educación emocional. ¿Cómo tratarlo? Es fundamental desarrollar y generar el vínculo, es decir, si hablamos de docente-alumno, por ejemplo, necesitamos desarrollar un vínculo. Yo creo que no hay aprendizaje posible respecto de los contenidos cognitivos si no generamos un buen vínculo con nuestros estudiantes. Por otra parte, el desarrollar la motivación intrínseca deviene de poder trabajar la motivación extrínseca. Bueno, ¿qué te estoy diciendo, Juan, con esto? Tal vez hay gente, ¿no es cierto?, oyentes que no, puede ser que no entiendan estos conceptos. Yo puedo estimular a mis estudiantes con diferentes estímulos externos. Lo importante es que tengan ganas de ir a la escuela, que sean felices y que se quieran despertar y quieran ir a la escuela. Eso realmente lo genera un docente con pasión, motivado y que inspira a sus estudiantes. ¿Estuvo participando también en otras escuelas a nivel nacional? Sí, lo he hecho a nivel nacional y a nivel internacional. Trabajo con Perú, con México, con Chile,
Y bueno, me dedico también a escribir sobre todas estas experiencias, y el 11 de mayo estoy presentando mi 6º libro en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, que se llama Las emociones también van a la escuela. ¿Cuán importante es las emociones en este caso, ¿no? Dentro de un aula? Porque por ahí uno tiene la costumbre de relacionar aula, profesor-alumno y contenido teórico, por así decirlo, o lo que tenga que ver con la materia en sí. Pero el trato en el día a día, en el cotidiano, ¿cuán importante es? Yo te diría que es lo más importante, como hoy te decía, ¿no es cierto? Te había mencionado 2 tips de los 3 que me habías pedido. Generar el vínculo es lo más importante, porque si no, no tiene lugar el aprendizaje. Y traigo la pandemia porque es algo que todos dimos vuelta a la página, pero de un día para otro, alrededor de 860 millones de niños en todo el mundo y adolescentes dejaron de ir a la escuela. Hoy todavía tenemos coletazos de lo que nos dejó la pandemia. Niños que no quieren ir a la escuela, niños con trastornos tal vez alimenticios o alimenticios, y dificultades para estudiar, para poder concentrarse. También, por ejemplo, no han querido exponerse ante las cámaras, y eso realmente ha causado problemas, lo que genera que en las escuelas hoy estemos más abocados a tratar situaciones a nivel emocional que lo que realmente hacía la escuela en otros tiempos, que era enseñar contenidos o ser más académica. Lo importante es que somos seres con corazón y aprendemos con corazón, o sea que de eso se trata. Licenciada, y cuando hablamos de la neuroeducación, también por ahí quizás cuesta por ahí explicar un poco a todo lo que nos están viendo. Cuando hablamos de neuroeducación en sí, para volcarlo en el aula, ¿de qué estamos hablando? Realmente es conocer, por ejemplo, nuestros hemisferios, es saber qué funciones, qué predominancia hemisférica tenemos, es conocer también respecto de las emociones, cómo me siento, qué marcadores somáticos se van dando en mi cuerpo cuando tengo una emoción, cuando una emoción me habita, el poder responder en vez de reaccionar. Doy siempre un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno, alguien golpeó un taxi, el taxista se bajó y entonces empezó a patear el auto de atrás. Y cuánto más fácil hubiera sido, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, a veces somos, dependemos y nos secuestran nuestras emociones. De eso se trata la neuroeducación, poder saber cómo aprende, cómo funciona el cerebro, llevarlo a las aulas para que vengamos y devengamos seres más pensantes y que respondamos en vez de reaccionar cuando las emociones nos habitan. O sea, que no solamente se puede aplicar al aula, sino en la vida cotidiana. Exactamente. Yo creo que el Dalai Lama decía, ¿no? Otra de las cosas de las que yo te mencioné fue el cultivo de la atención plena. Entonces, el aprender a respirar, el aprender a hacer una pausa, a poder buscar esa respuesta que yo te digo, solucionaría muchos problemas en el mundo. Y no tendríamos políticos peleándose, no tendríamos situaciones conflictivas en las escuelas y en diferentes lugares, porque no debemos olvidar que no trabajamos con una realidad, trabajamos con la percepción de esa realidad. Tenemos muchos mundos por delante y tenemos que saber que todos ven la realidad de una manera diferente. Entonces, el conocer sobre emociones, el conocer sobre la neuroeducación y poder cultivar la atención plena, que se traduce simplemente en escuchar los pájaros a la mañana, en agradecer la primera inspiración que tengo y que tengo 24 horas por delante para poder hacer de mi mundo una maravilla o un infierno. Bien, y también aprovechar a la licenciada se dedica, mejor dicho, a otras de las especialidades como el mindfulness, que si por ahí lo pronuncié mal me corrige, y también preguntarle de qué trata esta temática. Sí, el mindfulness, que es un vocablo anglosajón, es el cultivo de la atención plena. Lo trae a Occidente Jon Kabat-Zinn, lo lleva a Massachusetts y él propone un programa de 8 semanas con un retiro basado justamente en el cultivo de la atención plena para la reducción del estrés. Y se vieron realmente cambios notables.
en estas personas. Hoy en día es algo que se practica en muchas partes y te diría con mucho orgullo que somos muchas las escuelas que aquí en Argentina lo estamos practicando, al igual que también desarrollando programas de educación emocional. Bueno, el Colegio San Carlos es una evidencia de que está a la vanguardia respecto de estos temas y aquí estamos, ¿no?, en Mercedes para compartir un encuentro maravilloso que nos va a hacer crecer como personas primero y después como grandes educadores. Licenciada, preguntarle, ¿primera vez en la ciudad de Mercedes? Sí, pero no primera en Corrientes. Estuve en la Feria del Libro de Goya hace unos años, antes de la pandemia, y bueno, he estado en Corrientes, he pasado a los libres, bueno, en varios lugares. Amo Corrientes, me encanta la alegría de los correntinos y ni que decirte, una caricia al alma cuando llegué, los matecitos con chipá. ¡Ah, una delicia! ¿De dónde es usted? Aprovechar también de paso. Sí, soy de la provincia de Buenos Aires, de una localidad que se llama Tigre, ¿sí? Y que para ir un poco cerrando y agradecerle por su tiempo, obviamente sacar una conclusión en un país tan extenso y tan diverso, por así decirlo, en lo que tenga que ver con la educación, con su experiencia, ¿cómo se vienen desarrollando las distintas instituciones en lo que tiene que ver con su temática, con la educación emocional? Gran pregunta. En realidad todavía en algunos lugares estamos en pañales, en otros bastante avanzados. Pensá que no tenemos una ley nacional. Yo le iba a preguntar si había una ley o algo que se ampare, digamos, en la justicia. En eso hay grandes personas que están trabajando al respecto. Sé que Corrientes tiene su ley de educación emocional. Qué interesante sería que lo pudiéramos llevar a todas las provincias. Son unas cuantas, pero no son todas. Es muy importante establecer programas de educación emocional, porque de eso se trata. Primero somos seres humanos y somos seres que pensamos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos ir a la escuela infelices, no podemos llevarnos mal. Fíjate que eso se ve reflejado en la Argentina en estos momentos. Es decir, no hablo de política, pero sí hablo de diferentes momentos de la República Argentina y estamos más ocupados en imponer nuestras ideas que en unirnos todos, ser argentinos, hacer cada uno de nosotros lo que mejor sabe y llevar a la Argentina adelante. Simplemente, y tan difícil como eso, de eso se trata, ¿no? Para ir cerrando la entrevista y agradecerle por su tiempo, y también el hablar un poco también, cerrar la idea de cuán importante es la educación para los chicos, todos los trabajadores que surgen de la educación tan importante en este país. La educación es fundamental para que los pueblos progresen. Argentina tiene todas las posibilidades para ser una gran nación. Lo fue por ciertos momentos, pero tenemos un contexto diferente con variables distintas. Entonces, yo creo que es momento de sentarse, de debatir, de encontrarnos en lo que tenemos en común y, como te decía recién, yo ofrezco a mi Argentina lo que tengo para dar, lo que mejor sé hacer. Si vamos desde ese lugar, sin intereses, es decir, desinteresadamente, vamos a lograr que Argentina se eleve, se levante y sea la gran nación que todos los argentinos merecen tener. Ahí pasaba con nosotros, entonces le agradecemos nuevamente por su tiempo a la licenciada Fabiana Bobazzi, que está dando una charla en todo el día de hoy, en la jornada de hoy, en la ciudad de Mercedes, en la institución del Colegio San Carlos. Nos encontramos en los estudios, del Centro de Estudios Sociales, mejor dicho, de la ciudad de Mercedes, y pasó nuevamente un tercer bloque interesante en lo que tiene que ver con la educación. Le agradecemos a Martín también por el espacio, al camarógrafo José María, también que nos está acompañando acá, Carlitos Cubilla, hacer una mención especial a todos ellos, y de esta manera llegamos al final del nuevo programa. Nos encontramos hasta el próximo jueves con la conducción de Martín Sarasola. Muchas gracias.